Bien, en esta mañana, mis apreciados hermanos, vamos a meditar en un capítulo del Ministerio de Curación. Y si lo tienen ahí en sus dispositivos. Gracias, suena mucho mejor. Vamos entonces a meditar en un capítulo del Ministerio de Curación. Y si me pueden acompañar, si lo tienen, en la aplicación, es el capítulo titulado Ayuda para los tentados. Ayuda para los tentados. Nuestro versículo decía, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a Espíritu. Romanos 7 y Romanos 8 han sido el centro de muchos debates dentro de la iglesia, tratando de entender a qué etapa de nuestra vida cristiana aplica. Ministerio de Curación, el capítulo Ayuda para los tentados. Con gusto, hermano. Y hemos debatido si el hombre de Romanos 7 representa el hombre convertido o representa un hombre que todavía no ha entregado su vida al Señor. Y dice Romanos 7, leemos aquí en el versículo 14, Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y el versículo 23 nos dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces Pablo concluye diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el versículo 25 nos dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado. Y estos versículos han causado preocupación, confusión, ¿verdad? A muchos en el transcurso de su vida cristiana. Pero cuando llegamos a Romanos 8, vemos un cambio. Y dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Y hemos tratado de ubicar quiénes se encuentran en Romanos 7 y quiénes se encuentran en Romanos 8. Y quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Estás en ese estado de miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿O estás en ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Hace poco estuve de visita en una iglesia y se hizo un momento de oración y cada quien tuvo la oportunidad de pedir algo y me llamó mucho la atención que varias personas decían por mi vida espiritual. Cuando una persona dice ore por mi vida espiritual, ¿qué pueden interpretar ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dice Jonathan? Así es, luchas, debilidad.
Por supuesto que siempre tenemos que pedir por nuestra vida espiritual, porque el mismo apóstol Pablo que nos dijo, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo. Así que cuando uno de nosotros diga, hermanos, yo no necesito que oren más por mí, porque ya yo llegué a la marca del hombre perfecto de Cristo Jesús. ¿Ustedes creen que eso es algo que como cristianos deberíamos decir? Nunca. No, ¿verdad? No lo deberíamos decir. Porque la única persona que puede decir eso es ¿quién? Cristo. Ahora, interesantemente, la palabra de Dios, y vamos aquí al libro, vamos aquí al Evangelio de Lucas. Muy bien. Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y el versículo 6 nos dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban como irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo era Elizabeth y Zacarías? Dice justos, pero dice que andaban como irreprensibles. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Que no hay nada que corregir. Y yo me hago la pregunta, ¿será que alguno de nosotros aquí en esta mañana es irreprensible? Que no hay nada que nos puedan corregir. Bueno, si la persona está soltera de pronto, pero yo creo que los casados no vamos a llegar a ser irreprensibles, ¿verdad, Noel? No. Porque siempre la esposa nos va a encontrar algún defecto. Y nosotros le vamos a encontrar algún defecto a ella. Pero ¿quién declaró que Zacarías y Elizabeth eran irreprensibles? No fueron ellos mismos. ¿Quién fue? Fue Dios quien los declaró irreprensibles. Fue Dios el que los declaró. Pero ¿cuán irreprensible era Zacarías? Porque la historia es interesante. Comienza diciéndonos que Zacarías y Elizabeth eran irreprensibles, pero seguidamente el ángel del Señor viene donde Zacarías y le dice, te va a cumplir la promesa. Y ustedes saben que en el tiempo bíblico, cuando una mujer no podía tener hijos, era considerado que Dios le había cerrado, ¿qué? Vientre. Su vientre, ¿verdad? Su matriz. Así que una mujer que no podía tener hijos era vista como alguien que no estaba recibiendo el favor de Dios. Y mientras la gente pensaba que Elizabeth quizás tenía algún pecado oculto, quizás había algo en su vida que no permitía que ella recibiese el favor de Dios, ¿qué decía Dios de Elizabeth? Que era irreprensible. Pero cuán irreprensible era Zacarías, que cuando el ángel vino, ¿verdad? Y ustedes saben que cuando hay alguien que tiene un mal espíritu, digamos un endemoniado, y le dicen al hermano John, acompáñenos para que cante, a ver si con sus cantos sale el mal espíritu. Y le dicen al hermano Hugo, usted traiga la Biblia, usted va a leer para ver si podemos sacar el mal espíritu. Hermano John, ¿usted se apuntaría? Estaría pensando, hermano Hugo, ¿usted se apuntaría? ¿Ok? Y nosotros sabemos que cuando los malos espíritus se confrontan con el creyente, lo primero que hacen es sacarle sus pecados. ¿Verdad que sí? Entonces uno comienza a pensar, a ver, uy, no, Dios mío, yo mejor no voy allá a donde van a sacar el mal espíritu y porque me va a sacar los trapitos al sol. Y uno lo piensa, ¿verdad? Uno lo piensa.
Pero la Biblia nos dice que Zacarías era irreprensible. Cuando el ángel del Señor se le aparece, ¿qué pasó con Zacarías? Una persona irreprensible ve a un ángel, ¿cómo se siente? Gozosa, feliz. ¿Pero qué le pasó a Zacarías? Dice que lo sobrecogió el temor. Versículo 12. ¿Y cómo una persona irreprensible va a tener miedo al ver un ángel? Debería tener ¿qué? Gozo. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y entonces el irreprensible Zacarías, versículo 18, que comienza a manifestar duda, falta de fe. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ahora, ¿qué había estado haciendo Zacarías todo este tiempo? Según lo que acabamos de leer. Orando. Exacto, así es, hermana, orando. Y si está orando, ¿para qué oraba si no creía que Dios iba a responder la oración? Y no nos pasa muchas veces a nosotros que oramos y oramos y oramos, pero oramos y en el fondo del corazón no queremos que Dios responda a nuestra oración. Y así pasó con Zacarías. Toda la vida orando por un hijo, y cuando el ángel viene y le dice, ¿qué le dijo el ángel? Tu oración ha sido oída. Y Zacarías dice, soy viejo, mi mujer es vieja. ¿En qué conoceré esto? Versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora, la reprensión para este hombre irreprensible fue inmediata. ¿Por qué? Por su profesión, por su estatura espiritual, por el nivel de cercanía que tenía con Dios. ¿Dónde trabajaba Zacarías? Zacarías no trabajaba con Noel en la panadería. Zacarías no trabajaba con Jonathan en las naranjas. Zacarías no trabajaba con la hermana Viviana en la cocina. ¿Dónde trabajaba Zacarías? En el templo. Y estaba en el atrio, estaba en el lugar santo, estaba delante de la cortina del lugar santísimo. Podía vivir en la presencia de Dios. Y Zacarías estaba acostumbrado a los rituales del santuario, a las rutinas del santuario. Pero cuando se le apareció el ángel, ¿qué tuvo? Miedo. Aún así, la Biblia dice que Zacarías era como justo e irreprensible delante de Dios. Y al hombre justo e irreprensible, Dios lo reprende y le dice, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Cuando un sacerdote se demoraba en el santuario, ¿qué podía significar? La muerte, ¿verdad? Y el pueblo comenzó a preocuparse. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario.
¿Dejó Dios de actuar en la vida de Zacarías por su falta de fe? No. ¿Cumplió Dios su promesa en Zacarías aún a pesar de su falta de fe? ¿Qué nos enseña la historia de Zacarías? ¿Qué te enseña aquí la historia de Zacarías? ¿Qué aprendemos de la historia de Zacarías? ¿Dónde trabajaba? ¿Dónde vivía? ¿Qué dice la Biblia acerca de su vida, de su testimonio? Mientras piensan y pensamos en Zacarías, creo que lo que más necesitamos pensar es cómo Dios valoraba a Zacarías y cómo Dios nos valora a quién, a nosotros. Si Zacarías estuviese vivo hoy en día, Zacarías sería quién, un pastor, ¿verdad? Un pastor muy exitoso, un pastor de gran testimonio, de quien esperaríamos mucho. Pero ¿qué había en su corazón? Incredulidad. Incredulidad. Pero Dios dejó de amar a Zacarías por su incredulidad. No. ¿Cumplió Dios la promesa de Zacarías a pesar de su incredulidad? Sí. Y la Biblia no comienza la historia de Zacarías diciéndonos, y Zacarías era un hombre de poca fe, aunque era un hombre de poca fe. ¿Cómo comienza la historia bíblica? Ambos eran como justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hay un principio en las relaciones humanas. Cuando uno tiene que decirle algo difícil, algo complicado a una persona, digamos que alguien se ha estado portando mal y hay que llamarle la atención. Entonces, hay un principio que dice que primero debemos enfocar algo bueno de esa persona para después que poder llamarle la atención. Los seres humanos nos gusta ¿cómo? Ir directo. Dios no lo hace así. Dios primero señala ¿qué? Lo bueno, pero no lo bueno que hay en nosotros. Porque hay algo bueno en nosotros. ¿Qué dijo Pablo? Miserable hombre de mí. Lo bueno que Dios ve en nosotros. Así que la historia de Zacarías nos llena de esperanza. Porque todos, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida hemos llegado a una ¿qué? A una crisis. Y ayer hablábamos de las crisis en la familia. Pero en esta mañana yo les voy a hablar de la crisis del espíritu. Porque hay momentos en nuestra vida que nos sentimos que estamos tomados de la mano con Dios. ¿Verdad que sí? Y podemos reconocer esos momentos cuando sentimos que Dios nos está guiando, que Él está con nosotros, lo sentimos tan cerca, oramos, leemos la palabra, damos testimonio y nos sentimos que estamos calientes. No estamos en la odisea, estamos calientes. Pero después llegan momentos donde nos sentimos como fríos, apáticos. Llegan pruebas en nuestra vida, llegan dificultades y comenzamos a ¿qué? A perder la fe. Ayer hicimos una pregunta sobre la persecución. Y dentro de la crisis espiritual, la persecución tiene su lugar. Y vamos a Mateo capítulo 13. Y en Mateo capítulo 13 encontramos una parábola de Jesús. Y es la parábola del sembrador. Mateo 13, 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar.
Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y ustedes conocen la historia de esta hermosa parábola, cómo la semilla cae, ¿verdad?, junto al camino. También vino una semilla y cayó en pedregales. Cuando hablamos de pedregales, los que viven acá se identifican, porque las vías, las carreteras, ¿cómo son? Pedregón. Pura piedra, ¿verdad? Y cuando uno anda en la moto, ¿cómo anda? Exacto, así es, ¿no? Así anda en la moto. Es pedregales. Y entonces también cae la semilla entre espinos y en buena tierra. Los discípulos, ¿verdad?, se acercan después de que Jesús cuenta la historia y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Pero en realidad la preocupación de los discípulos era que ellos no habían entendido la parábola de Jesús. Entonces Jesús les dice, ¿verdad? Hoy pues vosotros la parábola del sembrador. Entonces dice, cuando alguien oye la palabra, versículo 19, del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado, ¿dónde? Junto al camino. Entonces, oye la palabra, pero ¿cuál fue el problema? No la entendió. No la entendió. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿cómo? Con gozo. Quiere decir que sí la entendió. Porque si la entendió, ¿qué le produjo? Gozo. Este sí entendió la palabra, pero no tiene raíz en sí. ¿Y qué vino? La aflicción o persecución. ¿Y entonces qué? Tropieza. Entonces recibe la palabra con gozo, va a su casa y su esposa le dice, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre que vamos a estar haciendo eso? Yo no te voy a seguir. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Qué vino? La aflicción o persecución. Y esa aflicción o persecución puede venir de muchas fuentes. ¿Y entonces qué ocurre? Tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero él recibe otro tipo de persecución. Y responde a nuestra pregunta de ayer. ¿Quién lo persiguió a él? La riqueza. El engaño de la riqueza. El afán de este siglo. ¿Y cuál era el afán de la gente en el siglo de Jesús? El dinero. ¿Y cuál es el afán de nosotros en este siglo? El mismo. El mismo. Por eso el apóstol Pablo dijo que el amor al dinero es la raíz de qué. Así que cuando nos preguntan la persecución, en esta parábola, ¿quién perseguía? ¿El afán de qué? Del dinero y el engaño de las riquezas. Satanás nos persigue según nuestra tendencia. Y si a ti te preocupa lo que dice tu familia, te va a perseguir ¿con qué? Con la familia. Pero si tu interés está en el dinero, ¿con qué te va a perseguir? Con los afanes de esta vida. Así que en la parábola del sembrador nosotros podemos ver representada, ¿verdad?, nuestra experiencia espiritual. Y a veces estamos en el pedregal espiritualmente. A veces estamos entre espinos. Hay momentos en nuestra vida cristiana donde la preocupación comienza a ahogar nuestra relación con Dios. Hay momentos en que no tenemos nada y estamos felices. Pero hay momentos donde no tenemos nada y comenzamos ¿a qué? A preocuparnos. Y el enemigo usa estas circunstancias ¿para qué? Para disminuir nuestra fe y llevarnos ¿a qué? A una crisis. El que fue perseguido por la aflicción, Jesús estaba refiriendo ¿a qué? A la familia.
porque muchas veces nuestra familia nos es causa de tropiezo y nos llevan ¿a qué? A crisis. A crisis. Pero otras veces son nuestras preocupaciones. ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a proveer? Y eso nos lleva a una crisis espiritual. Zacarías había estado orando, pero cuando el ángel le dice, tu oración será respondida, ¿qué pasó en Zacarías? Entró en una crisis. Y a veces cuando el Señor abre el mar rojo, ¿qué ocurre? Entramos en crisis. A veces cuando Dios nos promete su bendición y nos muestra su providencia, nuestra falta de fe nos hace entrar en crisis. Dios amó a Zacarías fuera de la crisis y en la crisis. Y lo declaró que era ¿cómo? Irreprensible. La crisis no aleja a Dios de mí. Yo soy el que pienso que me he alejado de él. Hace un tiempo estaba conversando con un grupo de jóvenes. Los jóvenes son muy sinceros. Los adultos somos menos sinceros, porque hemos aprendido a llevar las cosas. Y cuando uno habla con los jóvenes, casi siempre me dicen yo no oro. ¿Y por qué no oras? Porque no siento ganas de orar y yo no soy hipócrita. ¿Se han escuchado eso? Y la gente me dice, hermano David, yo tengo tiempo que no oro y no leo la palabra. ¿Y por qué? No, porque es que yo no siento ganas y yo no quiero hacer algo hipócrita con Dios. Yo quiero hacerlo de corazón. Eso suena muy bonito, pero eso es un engaño. Porque Dios no es un sentimiento. Dios no es una emoción. Dios es una realidad. Y en la disciplina del creyente, yo no oro porque tengo ganas de orar. Yo oro porque lo necesito. Porque lo necesito. Es una disciplina la oración. Es una disciplina la lectura de la palabra. Yo no leo la palabra porque me es una fuente de gozo indescriptible. Ojalá que así fuera. Pero yo leo la palabra, ¿por qué? Porque de ella depende mi vida espiritual. Entonces las cosas no las hacemos porque nos nacen. Las cosas las hacemos ¿por qué? Porque las necesitamos. Y la calidad de tu vida espiritual no depende de cómo te sientes. La calidad de tu vida espiritual depende de qué? De cómo Dios te ve. ¿Y cómo te ve Dios? ¿Cómo veía a Zacarías? ¿Cómo te ve Dios a ti? Irreprensible y justo delante de Dios. Zacarías había estado orando y cuando el ángel le dice, tu oración es respondida, ¿qué hizo? Entró en pánico, le dio miedo. No sé qué pensó Zacarías. No, con 80 años y cómo voy a estar yo criando un bebé. No, esto se me salió de las manos. Le estaba pidiendo algo que no... Debía haber pedido otra cosa mejor. Y entró en crisis. El Señor le llama la atención, pero deja de cumplir la promesa. No la dejó de cumplir. No la dejó de cumplir. Vamos entonces, para ir terminando, al capítulo Ayuda para los Estados. Ministerio de Curación. No porque le hayamos amado primero nos amó Cristo a nosotros, sino que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. No nos trata conforme a nuestros méritos. Por más que nuestros pecados hayan merecido condenación, no nos condena. Ahora, ¿por qué para tantos de nosotros es difícil tener un concepto y una relación con Dios? Porque quizás creciendo fuimos enseñados que nada de lo que hacíamos satisfacía
que nada de lo que hacíamos era suficiente. Así que crecimos creyendo que nunca íbamos a poder decir como el apóstol Pablo. ¿Cómo dijo el apóstol Pablo? Tantas cosas que dijo el apóstol Pablo. Pero fíjense ustedes, ¿quién fue el apóstol Pablo? Y comenzamos leyendo Romanos 8, que fue escrita por ¿quién? Por el apóstol Pablo. Y dijo él, no hay ninguna condenación. Pero ¿quién fue el apóstol Pablo? Fue el perseguidor de la iglesia. Fue el que estuvo de acuerdo con el martirio de Esteban. Perseguidor, sacaba a la gente de sus casas. Él sí hacía el trabajo bien. Él no se contentaba con apesar a unos pocos. Él tenía una lista. Iba de casa en casa sacando a la gente de su casa. Era un hombre que para los cristianos fue el terror de los cristianos. Y por eso Pablo dijo de los pecadores de los cuales yo soy ¿qué? El primero. Pero también llegó a decir, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y también llegó a decir, no porque lo haya alcanzado todo, pero prosigo a la meta. Pero ya en sus últimos días, ¿qué dijo? He ganado la buena batalla. ¿Y voy a recibir qué? La corona. ¿Cómo Pablo podía decir eso? Porque Pablo sabía que su fe y su seguridad estaban en quién? En Jesús. Ahora, ¿hubo crisis en la vida de Pablo? ¿Hubo crisis en la vida de Pablo? ¿Fue Pablo irreprensible? Dios lo declaró irreprensible. ¿Pero fue Pablo irreprensible en términos humanos? Cuando tuvo la pelea con Bernabé, ¿fue Pablo irreprensible? ¿Qué dice la hermana White de eso? ¿Lo han leído? Ella dice que fue un pecado. Y lo cataloga junto con el pecado de Noé, con el pecado de Eliseo, y habla de Pablo y Bernabé. ¿Dejó Dios de usar a Pablo? ¿Dejó Dios de usar a Bernabé? ¿Dejará Dios de usarte a ti? No. Así que, por más que nuestros pecados hayan merecido condenación, no nos condenan. Año tras año ha soportado nuestra flaqueza e ignorancia, nuestra ingratitud y malignidad. A pesar de nuestros extravíos, de la dureza de nuestro corazón, de nuestro descuido de su santa palabra, nos alarga aún la mano. ¿Quién hace esto? Bien. Ahora, dijo el apóstol Pablo, vamos a Romanos nuevamente. Dijo Pablo, Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué responde? El mensaje de la gracia de Dios es para darle esperanza al creyente que busca al Señor y quiere obtener la victoria. Pero este mensaje de esperanza no es para aquel que no busca la victoria y quiere seguir y sigue en su vida de pecado. ¿Quiere Dios salvar al que está inmerso en la vida de pecado? Por supuesto que sí. Pero ¿puede Dios retirar las consecuencias de estar inmerso en una vida de pecado? No. ¿Por qué? Porque las consecuencias son parte de la misericordia de Dios para salvarme a mí. Si yo peco y no recibo consecuencias, ¿qué va a ocurrir en mi vida? Voy a seguir haciéndome daño a mí mismo y haciendo daño ¿a quién? A los demás. Por eso las consecuencias Dios las permite para traerme ¿a qué? Al arrepentimiento y a un cambio verdadero. Por más que nuestros pecados hayan merecido condenación, no nos condenan. Año tras año. ¿Cuánto tiempo
¿Ha soportado Dios nuestra flaqueza e ignorancia, ingratitud y malignidad? Año tras año. A pesar de nuestros extravíos, de la dureza de nuestro corazón, de nuestro descuido de su santa palabra, nos alarga aún la mano. Y quiero terminar leyendo este último párrafo. La gracia es un atributo de Dios puesto al servicio de los seres humanos indignos. Nosotros no la buscamos, sino que fue enviada en busca nuestra. Dios se complace en concedernos su gracia, no porque seamos dignos de ella, sino porque somos rematadamente indignos. Lo único que nos da derecho a ella es nuestra gran necesidad. Así que, si estamos pasando por una crisis espiritual, ¿cuál es nuestra esperanza? La gracia de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y tú dirás, pero es que yo no estoy en Cristo Jesús. ¿Cómo puedes decir que no estás en Cristo Jesús? Dios dijo, Zacarías, tú estás bajo mi gracia. Y cuando el Señor quiso darle una muestra, ¿qué hizo Zacarías? Dudó. ¿Pero la duda de Zacarías impidió que la promesa se cumpliera? No. ¿Tu duda y tu falta de fe va a impedir que la promesa se cumpla? No. Porque la palabra, ¿verdad?, llega a nosotros no por lo que sentimos, sino por la realidad de lo que Dios es. Aunque tú no creas que se va a cumplir, Dios lo va a cumplir. Zacarías no creyó. ¿Por eso no nació Juan el Bautista? No. No. Cuando Jesús le dice al hombre que quería que le sacara el mal espíritu a su hijo, y Jesús le dice, ¿tienes fe? ¿Y qué respondió el hombre? Muy poca. Muy poca. Tengo muy poca fe. Ayuda mi poca fe. Y con esa poquita fe que tenía ese hombre, ¿qué pasó? Dios le hizo un milagro. Así que si estamos en una crisis de fe, ¿qué puede hacer Dios con esa poquita fe que tenemos? Mucho. Porque la fe no depende de mí, depende de quién. De Él. La gracia es un atributo de Dios puesto al servicio de los seres humanos índignos. Nosotros no la buscamos, sino que fue enviada en busca nuestra. Dios se complace en concedernos su gracia, no porque seamos dignos de ella, sino porque somos rematadamente indignos. Lo único que nos da derecho a ella es nuestra gran necesidad. Que el Señor nos bendiga y que podamos aprender a confiar en Él. Cuando estamos bien, necesitamos confiar en Él. Y cuando estamos en una crisis espiritual, ¿qué necesitamos? Confiar en Él. Porque, hermanos queridos, la crisis no viene de nosotros. La gente piensa, ay, estoy pasando por una crisis. La crisis no viene de ti. ¿Quién trae la crisis a tu vida? El enemigo. Pero el enemigo nos hace creer que la crisis viene de nosotros. No es que estoy mal espiritualmente, tú no estás mal espiritualmente. Satanás te está haciendo creer que estás mal espiritualmente para que entonces de verdad estés mal espiritualmente. Y él comienza a bombardearte con sus pensamientos, sus tentaciones, y comienza, ¿verdad?, a traer afanes, aflicción a tu vida, te comienza a apartar de la oración, del estudio de la palabra, y entonces después te hace sentir culpable. Y entonces te hace sentir que tú estás en crisis. Y esa crisis que te hace pensar a ti, no, yo no puedo ir a la iglesia porque sería un hipócrita, yo no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Y con eso qué hace? Te aleja un poquito más. Y entonces después, ¿qué te hace pensar? No ores,
Dios no va a escuchar tu oración y uno piensa que es uno, pero no, es el enemigo que nos está atacando y nos va apartando, nos va alejando y nos dice, no seas hipócrita, ¿para qué oras? Pero la crisis no es mía. ¿Quién trae la crisis a nuestra vida? El enemigo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Entregarle la crisis ¿a quién? A Jesús. Jesús, el enemigo me quiere atacar espiritualmente, me quiere hacer sentir que tú no respondes mi oración, el enemigo me quiere hacer sentir que estás lejos de mí. Apártalo de mí. Y entonces vamos a poder tener esperanza en la vida. El Señor les bendiga en esta vida. Amén.